Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Pues hoy venimos un día más con un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema súper importante, como lo es la importancia de la corrección en nuestras historias. Creemos que este es un tema que, puede dar un poco de juego dentro de que hay personas que opinan que no hace falta y nosotras opinamos que sí hace falta. Exactamente, porque al final es otro paso dentro del proceso de creación de la historia. En este paso ya hemos logrado escribir lo que es el libro, a lo mejor ya has terminado el manuscrito, el borrador o el manuscrito, y ahora quieres pasar al siguiente paso. Pero claro, dentro de ese siguiente paso donde entramos ya en el tema de edición. Y dentro del tema de edición es donde entran las correcciones, que a lo mejor a primera vista no lo tomamos muy en cuenta, pero sí es importante sentar. Como hemos dicho también en otros episodios, también conviene lo de dejar como ese pequeño descanso de la novela para alejarte un poco de lo que es toda la historia y dejar reposar la trama y también dejar reposar tu mente, porque una vez que ya hemos terminado esa novela, pues estamos muy implicados con la trama, la tenemos mucho en nuestra cabeza y a lo mejor nos cuesta más incluso corregir la historia bien. Entonces sí que es recomendable como dar ese descanso, pero una vez que nos ponemos a corregir esa primera corrección que la sabemos hacer nosotros, empezar a corregir también de poco en poco, como hemos hablado, con paciencia, porque también es un proceso como el de escritura, que va a ser de paso en paso, que ya depende del tipo de escritor que seas, pues a lo mejor lo haces por capítulos o lo haces por páginas, eso ya lo que te ayude a ti. Así es, vamos a hablar de dos tipos grandes de corrección o de revisión. La primera es, como dijo Isa, la que hacemos nosotros. Cuando terminamos ese primer manuscrito o ese primer borrador, hacemos una primera revisión. Revisión para que todo esté correcto, como lo hemos escrito. Como no nos sentamos y escribimos 80.000 palabras en una sola sentada, lo que vamos a hacer es corregir que todo esté en su sitio, en orden, las ideas, los diálogos, todo esto que podemos corregir nosotros. Y vamos a tener una segunda gran edición, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, porque tiene subpartes, que será la profesional. Y la profesional vamos a ver que tenemos varias opciones. Nosotras siempre vamos a abogar por que todos los libros que vayan a ser publicados, sin importar cómo, sean corregidos por un profesional. Exactamente, porque muchas veces a lo mejor queremos solo hacerlo nosotros. Y claro, muchas veces no nos damos cuenta que al final, al ser nuestro niño, muchas veces no vemos a lo mejor las faltas o a lo mejor no estamos tan capacitados para hacerlo. No, porque al final creemos que a lo mejor sabemos mucho de corregir y luego cuando se lo damos a otra persona encuentra más fallos, encuentra más cosas que corregir. Y es normal, es en tal, que no os preocupéis porque le pasa a todo escritor, incluso escritores que han estudiado sobre corrección, muchos de ellos llevan esos escritos esos libros que han escrito, esos manuscritos, a otro corrector, porque muchas veces no ven sus propios errores o les cuesta más, pero porque estás tan enfrascado con esa historia que muchas veces lo lees y no ves los fallos. Y no significa que seas peor corrector, sino porque al ser tu novela puede pasar esto y es más conveniente que un corrector profesional pues te ayude en ese proceso. Piensa una cosa, cuando estás en tu historia o en tu novela, tu historia está completamente embutida en tu cabeza y tú estás en ese mundo, lo estás viendo todo. Y hay veces que se nos olvida, y esto es algo súper natural y súper normal, se nos olvida transcribirlo, colocar esas descripciones para que la persona lo entienda. O se nos olvida poner quién está hablando en el diálogo. Si hay una conversación de más de 2 personas, se nos olvida decir de quién es el diálogo.
Si tu libro está empezando, los lectores no van a estar tan familiarizados con ese diálogo o con esos personajes en ese momento. Un poco más adelante quizás lo puedes hacer, pero en ese momento no. Son ese tipo de cosas, son cosas pequeñas, detalles pequeños en los que no podemos reparar, pero si no te alejas, no lo puedes ver. Aquí es donde entra el corrector profesional. El corrector profesional va a ser una mezcla entre la corrección, por supuesto, y un lector beta, que eso ya hablaremos en otro capítulo a fondo de esto, pero es como esa primera persona que mira toda tu historia al completo y te dice, oye, mira, aquí hay un fallo, aquí se te perdió un personaje, aquí te sobra un personaje, tienes X huecos en la trama, porque eso nos suele pasar cuando escribimos y sobre todo la primera vez, no tenemos tanta práctica en poner toda la comunicación que tenemos que poner dentro del libro. Y bueno, y dentro de esta corrección profesional, como ha adelantado antes Rebeca, hay varios tipos de correcciones. En tal, hay correctores que se dedican a la corrección ortotipográfica, que este solo se centra en lo que es los errores ortográficos, la gramática, de puntuación. En tal, lo más típico que suele haber, que incluso nosotros, aunque hagamos este tipo de corrección que digamos que sabemos mucho, a veces se nos puede saltar algunos fallos de gramática y es normal, pues este tipo de corrección nos va a ayudar a eso, a dejar el texto limpio, libre de errores. Claro, va a ayudar muchísimo al texto a que se comprenda mejor, a que sea más legible y sobre todo a que esté sin faltas de ortografía. Luego el segundo tipo es la corrección de estilo. Este es el que va a dar un poco más de coherencia y fluidez a lo que es tu texto, porque muchas veces a lo mejor escribimos expresiones o frases muy largas que a lo mejor no tienen a lo mejor a una coma porque te la has saltado y que a lo mejor hay ciertas cosas que no se comprenden bien. Pues este tipo de corrección, aquí el corrector te va a ayudar a eso, a que las frases se entiendan, de que a lo mejor se puede cambiar de otra manera. En la corrección de estilo, por ejemplo, sí que el corrector va a estar más a mano contigo para decirte en ciertas frases que no se entienden, si te parece bien que la cambiemos de cierto sentido u otro, porque claro, cada autor tiene un estilo literario, en así decirlo, tiene como esa voz de escritor, ese estilo único que lo identifica, pero claro, muchas veces si no se entiende en el libro, pues va a dificultar a los lectores. Entonces siempre este corrector quiere también saber tu opinión en esto, qué te parece o cómo lo cambiamos para que siga teniendo tu estilo, porque él no va a cambiar lo que es tu estilo, va a mejorarlo para que quede bien, para que se comprenda todo, pero siempre tu tono y estilo va a ser tuyo. Eso sí que no te lo va a querer tocar, pero En este caso es importante porque no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa y creo que esa también, que a veces estás escribiendo una idea y es tan buena que simplemente no puedes soltarla y cuando la escribes y la escribes en el momento, la escribiste. Al día siguiente cuando la lees, primero aparece escrita por jeroglíficos, ¿vale? Y segundo, parece que la redactó el maestro Yoda. ¿Qué acabo de poner? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Estos son el tipo de cosas que se corrigen con la corrección de estilo, que la frase tenga una lógica. Por ejemplo, la segunda cosa, el ejemplo voy. La segunda cosa es, hay veces que queremos que nuestros personajes o que algún personaje en particular hable de una forma en específico, se exprese de una manera en particular. Por eso Isa habla de que el corrector de estilo va a estar siempre muy en contacto con nosotros. Pues quizás si queremos que haya un personaje que hable como muy suelto, que hable con mucho slang, que hable con mucho claro. jerga de calle, ¿sí? Quizás las frases que se armen van a ser más complicadas de corregir o el corrector va a decir, uy, esto está mal escrito, pero quizás queremos que ese personaje sea justo así, para que cuando el lector lo lea diga, uy, ya sé quién es fulanito de tal o menganita de tal. Exactamente, porque al final tened en cuenta que la ortotipográfica son reglas básicas de la lengua, es algo que no se puede cambiar, pero en la de estilo ahí puedes jugar mucho más, por eso va a estar más en contacto contigo, porque es algo que podéis cambiar entre los dos para mejorarlo y tal, pero la ortotipográfica no va a estar, a lo mejor también va a estar en contacto contigo para avisarte dónde tienes los fallos y para que tú también te des cuenta, pero aquí son reglas que va a ser un sí o sí, es en tal. Si tiene que haber una tilde en cierta palabra, pues ahí no le puedes decir que no porque lleva tilde ahí.
Es decir, es como que fuera corregida la ortotipográfica, es como que fuera corregida por la RAE, como si lo estuviéramos Exactamente. haciendo con el diccionario y las reglas del español. Punto. O sea, es que ahí no hay tu tía. Y ahí en el estilo, en la corrección de estilo, es donde está el juego. Es donde está el juego de que tu voz de escritor esté presente, ¿sí? Que tus personajes estén presentes con toda su esencia y que el corrector de estilo te ayude a que esa esencia que has colocado tú se mantenga a lo largo de toda tu Claro, historia. que tenga una coherencia y se entienda, Claro. pero que a la vez se identifique tu estilo de escritor. Él no te va a quitar el estilo de escritor, No, pero sí que va a darle cierta coherencia y que se entienda, porque hay veces que escribimos con nuestro estilo, pero hay ciertas palabras a lo mejor que no se entienden. Entonces él te va a ayudar a mantener el estilo, pero también a corregir eso, a que se entienda. Y luego, por último, hay otra corrección que es la de pruebas, que es un poco la última corrección antes de que lleguemos al proceso ya de publicación. Porque siempre suele pasar por varias correcciones, incluso varias correcciones ortográficas y de estilo, porque siempre se suele ir a algo. Y es lo normal, porque al final somos seres humanos, pero lo importante es que salga el libro con los menos fallos posibles. Que salga a lo mejor con algún fallo que puede pasar, no pasa nada, pero que salga con los menos fallos posibles. Entonces, esta revisión es para eso, para identificar los fallos que no hemos identificado antes y corregirlos en ese momento. aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis Mm. para comentar la pregunta de el millón de euros, ¿vale? ¿Cuántas correcciones tiene que tener un libro? Vale, vamos a hacer aquí un pequeño baremo. Cuando tú escribes un primer manuscrito, haces una primera corrección como escritor, ¿vale? Y eso te produce un segundo manuscrito. Ese segundo manuscrito deberás revisarlo también para si se te ha colado algo, si has tenido que cambiar algún capítulo. Imagínate que has tenido que cambiar de narrador en algún punto o has tenido que cambiar el punto de vista del personaje o has sacado un personaje de la historia. Todo esto es súper importante para que todo siga manteniendo una coherencia. Yo creo que una tercera corrección estaría bien. O sea, cuando tenemos un segundo manuscrito, hacemos esa tercera corrección. Lo que no podemos es engancharnos en hacer miles de correcciones para siempre y por siempre, por el resto de la vida infinita jamás, ¿sí? Porque eso no nos va a llevar a ninguna parte. En algún punto hay gente que incluso llega a 5 correcciones, ¿vale? O 6 correcciones. Vale, está bien. Si lo estás haciendo como por separado, digamos que haces una primera corrección ortográfica, haces una segunda corrección de nombres, de que todos los nombres estén correctos, lugares, personajes, sitios, batallas, no lo sé, ¿sí? Luego haces una corrección de toda la trama, ¿vale? O haces distintas correcciones por tramas. Eso está bien. Lo que no podemos quedarnos es en ese bucle infinito porque se vuelve un círculo vicioso en el que nos quedamos atascados por siempre y para siempre y eso va a evitar que nuestra novela cumpla su función, que es salir al público. Exactamente. Y al final es que es muy importante porque esa novela tenemos que tener en cuenta que tiene que estar eh, bien corregida, tal, que salga con la mejor calidad, que hay, como hemos dicho antes, que no pasa nada si hay algún fallo, pero que sean los menos posible. Claro, Pero claro, cuando vamos a autopublicar, a lo mejor al empezar, pues es lo que más cuesta en ese sentido. Entonces, el corregirlo tú y que hagan una corrección, porque aquí a lo mejor no nos podemos permitir que hagan todas las que hagan varias correcciones a alguien profesional. Pues con una nos vale, que os ayude a esa corrección, porque muchas veces ese ahorro de coste en la corrección pues nos puede pasar muy caro porque la gente pues va a ver el libro como de menos calidad. Incluso muchas veces a lo mejor te puedes ahorrar en alguna otra cosa que la puedas hacer tú o que la puedes hacer o que la pueda hacer alguien de forma más barata. Eso ya lo puedes ir viendo tú dependiendo de en qué quieres invertir el libro y en cuánto puedes invertir. Pero sí que te recomendaría que la corrección primordial en ese sentido, al menos esa corrección, que aparte de lo que corrijas tú, que te lo corrija un profesional, no merece la pena como ahorrarse este proceso. consideramos que es un paso importante por muchísimas razones. Una de ellas podría ser que pone en duda a veces la reputación del escritor. Si tú quieres hacer una carrera de esto, si tú quieres hacer, pues sacar más de un libro, pues tú quieres que se te reconozca de esta manera,
obviamente busquemos esa calidad de la que está hablando Isa, porque cuando empezamos a poner en juego esa calidad, y ya no estoy hablando de otras cosas, sino simplemente de la parte de corrección, nos parece que es el mínimo cuidado que debemos tener antes de sacar, y sobre todo cuando es autopublicación, porque obviamente cuando se hace con una editorial tradicional, la editorial va a tener una persona que se va a ocupar de esto. Ellos van a tener a un corrector profesional, el que tienen pues dentro de plantilla y que va a ocuparse del libro. Algunos casos en que no se han corregido bien los textos y los textos salen. Eso, si es con una editorial tradicional, pone en duda la capacidad de la editorial, pone en duda la reputación de la editorial y pone en duda la reputación del escritor. Es que hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos hablando de que es algo que va a salir al público y que luego el público va a tener en sus manos durante todo el tiempo para sacar hasta el más mínimo detallito y la más mínima cosita que puede estar mal en ese texto. Exactamente. Entonces, vamos a tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Si nos toca hacer, si decidimos hacer autopublicación, por favor, busquen un corrector profesional que haga esta corrección. Pero claro, siempre queda la duda. Y si, por ejemplo, ya he publicado un libro y solo lo he corregido yo, en ese sentido no he cogido un corrector profesional, pero ahora estoy viendo que a lo mejor sí que debería haber cogido a alguien que me hubiera ayudado en ese proceso. Pues lo menos, si has autopublicado, ya sea por Amazon o tal, pues quiero decirte que no es demasiado tarde. En cuestión de la editorial, pues claro, ahí, por ejemplo, ya si ellos no te la han corregido, pues ahí era cuestión de ellos. Pero sí, aquí estamos hablando más de autopublicación. No es demasiado tarde, o sea que tú tienes tiempo a mandarlo a corregir y ponerlo como segunda edición, que hay veces que pasa, es en tal. A ver, errores dentro de este camino del escritor vamos a cometer todos. Y es normal, o sea que no te preocupes por eso. Entonces puedes hacer mandarlo a corregir y hacer esa republicación. ¿Cómo? Pues poniéndolo como una segunda edición mejorada. Hay veces que pasa que estás empezando, a lo mejor pues no tenías como el importe necesario a lo mejor para costearte un corrector y has decidido publicarlo. Perfecto, pero ahora lo tienes y has decidido invertir en ese corrector para volver a publicarlo. Pues lo pones como segunda edición, porque una vez que ya has cambiado lo que es, que hay gente, por ejemplo, que ha empezado así, que al principio lo ha usado como hobby y ha publicado. Al final es que tú te vayas dando cuenta y quieras mejorar ese texto. También hacer esto como una estrategia para comunicarte también con los lectores, que ellos vean que estás tratando de mejorar en ese sentido. Porque claro, los autores saben que tú eres una persona humana y que errores vas a tener, al igual que ellos mismos. Entonces también esta comunicación de que digas, pues voy a sacar una nueva edición mejorada, y entonces eso lo que te va a ayudarte también es a mejorar esa imagen, es en tal que a lo mejor, imagínate que lo has publicado con varios fallos, más fallos de lo debido, y tú lo has visto en las reseñas, porque muchas veces te lo ponen en reseñas, tal, pero tú has hecho como esta revisión, lo has mandado a corregir a un profesional y has mejorado el texto y tú lo vas a comunicar. Eso también va a ir mejorando tu imagen, de que has dicho, vale, he tomado en cuenta estas críticas constructivas que me han dicho esto y he hecho esto para corregir el libro. ¿Eso cómo crees que lo van a tomar los lectores? Pues los que te han hecho esas críticas constructivas va a decir, ostras, pues ha tomado en cuenta lo que hemos dicho. Y si les ha gustado tu historia, porque muchas veces a lo mejor les ha gustado tu historia, pero sí que te han dicho, pues he visto que tienes muchas faltas, aunque no te lo haya puesto en reseña, a lo mejor por privado, que a veces eso ayuda mucho, que muchas veces a lo mejor nos duele un poco al ego del escritor, pero eso te puede ayudar mucho. Porque dices, vale, esto es en lo que fallo. Pues, ¿qué puedo hacer? Invertir en una corrección profesional. También tú autoformarte para tener menos fallos. Todo eso te va a ayudar. Y el ir comunicándolo a tu comunidad de lectores también te va a ayudar, aunque creas que no. Porque la gente que le guste tus historias y ven que tú te estás esforzando para sacar los libros mejor, pues van a seguir comprando tus libros porque dicen, ostras, este escritor está pensando también en su comunidad
y en darle cariño a esos libros, porque darle cariño no es solo escribir la historia, sino también ir cuidándola, irte tú formando como escritor, ir creciendo como escritor, porque sí que es verdad que muchas veces cuando empezamos nuestros primeros libros, pues al principio a lo mejor no tenemos tantas técnicas, son libros buenos, pero no hay tanta técnica y en cada libro va mejorando esa técnica, va mejorando esa ortografía, va mejorando ese estilo, vas descubriendo todo eso. Hemos hablado de cuando lo sacamos sin corregir, pero hay muy buenas razones y de peso para corregir y sacarlo bien. Esforzarnos, poner ese esfuerzo, como decía Isa, ese esfuerzo inicial para hacerlo. Primero, lo hemos hablado, un poco la reputación del escritor está en juego ahí, está en la mira, en el punto de mira. Si es con editorial, por supuesto, la de la editorial también. Podríamos poner otro punto que sería el de futuros escritores. Cuando empezamos a escribir, lo primero que nos dicen es lee mucho para que aprendas cómo se escribe. Así que si nuestros libros salen con errores, las siguientes personas que quieran aprender a escribir y estén leyendo nuestros libros pueden aprender con esos errores. Es decir, si nosotros lo hacemos bien, ellos también van a hacerlo bien. Si nosotros cometemos errores, probablemente ellos también cometan errores. Entonces, esto al final es como una pequeña cadena de información que también tenemos que mantener con cuidado porque nosotros hemos aprendido, y hablo de todos los escritores creo, de todos los que nos precedieron y por supuesto aprendemos de lo que ellos nos van enseñando. Aprendemos con las reglas que aprendemos en la gramática, en la ortografía y aprendemos de la lectura. Entonces, cuando tenemos una duda, ¿a dónde vamos? A nuestros libros favoritos, a revisar cómo era que se escribía ese diálogo, cómo fue que escribió esa descripción. Esas cosas son importantes porque estamos alimentando también a las futuras generaciones de escritores. Entonces, esto es un punto a nuestro favor de que pongamos también ese granito de arena en que los futuros escritores y las futuras generaciones y los lectores también aprendan a través de lo que nosotros estamos publicando. Exacto, al final es un tema muy importante, que hay opiniones de todo tipo, pero sí que es importante esta parte de la edición del libro. Por eso sí que os recomendamos que siempre haya una corrección, que hay fallos, pues como hemos dicho, siempre hay tiempo, si estás autopublicado, siempre hay tiempo para corregir, para hacer más ediciones y para enseñar a tus lectores y a ti mismo que estás mejorando. En ese sentido, que vas creciendo como escritor, que vas mejorando en las correcciones, que vas mejorando en tu técnica. Y eso es lo más importante. Vamos creciendo todos y vamos aprendiendo todos. Y para terminar este podcast os lanzamos una preguntita y es que vosotros como escritores, ¿alguna vez habéis considerado o habéis publicado algún libro sin publicar? Podéis contarnos alguna pequeña anécdota, lo que queráis compartir en comentarios. O también, ¿qué opináis del tema? Si os parece también importante o no os parece importante este proceso, esta parte del proceso de edición. O a través de nuestros Instagram, si lo queréis hacer de forma privada o preguntarnos cualquier cosa de lo que es el podcast, cualquier duda, aquí estamos. Y encantados de leerles. Gracias por escucharnos y aquí nos despedimos con un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.